Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos en nuestra casa para juntos estudiarmos la palabra de Dios. En ese programa nosotros estudiamos la Biblia porque nosotros queremos entender más el amor de Dios, la revelación y así tener un lucero claro del rumbo que debemos seguir. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el tema de hoy, yo quiero invitarte a regresar conmigo en el día del juicio de Jesús. Un juicio completamente injusto, donde vamos a encontrar una palabra que decía aquel que estaba juzgando a Jesús. Una palabra que era una palabra peligrosa. Y eso representa para mí, para ti, el peso o la responsabilidad de todo que sale de nuestra boca. Para entender eso mejor, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya está en el aire. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y tengo una invitación muy especial para ti, para su familia, que es continuar estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Como tú sabes, en Nuevo Tiempo, nosotros tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. En esa escuela bíblica tú puedes aprender y entender más del amor de Jesús. Por eso siempre presento materiales diferentes para que tú puedas disfrutar del conocimiento de la palabra de Dios. Tengo en mis manos la revista Sentimientos, la ciencia del existir. En esa revista tú vas a encontrar temas que tienen que ver con la vida emocional de cada uno de nosotros. Habla de ansiedad, de depresión, todo lo que tiene que ver con la emoción del ser humano. Son temas que tratan de traumas, tiene también que ver cómo nosotros fuimos creados, el bienestar. Este material es un material riquísimo que será una bendición para ti y la parte más importante es que tú no debes pagar nada. Este material va a llegar para ti totalmente sin costo. Y llega sin costo porque tenemos en Nuevo Tiempo los Ángeles de Esperanza que nos ayudan para que podamos ofrecer esos materiales y otros más para que tú puedas entender y comprender mejor la Biblia, la palabra del Señor. Y tu pregunta ahora es, pastor, ¿qué debo hacer para recibir la revista Sentimiento? ¿Qué debo hacer para que pueda tener ese material a mi disposición para entender y comprender que Dios tiene como mensaje? Tú debes ir conmigo hasta nuestro sitio en la web. Vamos juntos. El sitio es nuevotiempo.org/escuela bíblica. En ese sitio, tú vas a llegar en esta página de internet, donde tú vas a encontrar Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Tú debes entonces encontrar el estudio Sentimientos o tú puedes elegir otro estudio que sea importante, que le gustaría entender y comprender más sobre el amor de Jesús. Vamos a decir que tú vas a elegir acá este estudio, Dios me oye, entonces hay que poner descargar en PDF, poner su registro y vamos a enviarte un enlace para que tú puedas descargar ese material ahora mismo y tenerlo en su equipo. Es solamente hacer ese registro, es muy fácil, es muy simple. Tengo también para ti una otra invitación que es acompañar el NT Play, ntplay.org, donde nosotros vamos a tener materiales disponibles de Nuevo Tiempo. Tenemos ahí este día con Dios, con Pastor Rampoña, la semana especial de Descifrando el Futuro, la máquina humana, tenemos en la mira de la verdad, todos los materiales de Nuevo Tiempo a su disposición para que tú puedas seguir estudiando la Biblia y en Mensaje de Esperanza tú vas a encontrar el programa Descifrando el Futuro. Hace un clic y entonces tendrá acceso a los materiales del programa Descifrando el Futuro. Tenemos los episodios actuales, antiguos, todos a su disposición. Perfecto.
Entonces, después de presentar a ustedes esos materiales, vamos al tema de hoy, que es un tema importantísimo, porque tiene que ver con nuestra preparación espiritual. Yo tengo mi Biblia en mis manos, espero que tú tengas también la Biblia en sus manos, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Vamos juntos a regresar a un día donde Jesús estaba pasando por su juicio. Él fue juzgado y el juicio de Jesús fue un juicio completamente injusto. Injusto porque Jesús no merecía todo lo que él pasó. La condenación de la parte que él fue llevado a la cruz era completamente injusta. Jesús no merecía todo eso, porque ese juicio fue tan injusto. Nosotros vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida, para que nosotros no podamos caer en el mismo error que cayó aquellos que estuvieron participando del juicio de Jesús. Porque en la Biblia nosotros no solamente encontramos cosas positivas, sino también encontramos algunas enseñanzas negativas para aprender al revés, aprender cómo no hacer, aprender que no debemos acercarnos, porque es un peligro, es un riesgo y podemos estar en una zona que va a llevarnos al pecado y va a llevarnos a apartar totalmente la vida de Dios. En este juicio injusto, Jesús fue llevado a la cruz, pero no merecía la cruz. No era un criminoso, no era un asesino. Jesús no tenía nada de equivocado en su vida, era un hombre perfecto. Pero por eso la gente estaba enojada con Jesús, molesta con las enseñanzas de Jesús y comenzaron a decir que Jesús necesitaba pasar por la muerte, porque era él alguien que estaba llevando a la gente para un otro conocimiento diferente de las tradiciones humanas. Como vemos en Mateo capítulo 27, versículo 19, las siguientes palabras. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¿Quién fue que estaba diciendo eso? La esposa de Pilatos. Pilatos era el gobernador de Roma. Pilatos fue quien recibió la presencia de Jesús. Cuando la esposa dijo: esposo, no haga nada con este hombre es justo. Yo tuve un sueño en esta noche y este hombre no merece todo eso que está pasando. Pero Pilato, aunque sabía, aunque tenía la información, aunque tenía todo que, de acuerdo con la ley de Roma, de acuerdo con los principios, él mismo así temía más al pueblo que a Dios. El mensaje de Dios estaba llegando para él, pero él decidió no escuchar la voz de Dios. Decidió no obedecer la voz de Dios. Y entonces sigue el juicio. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Él no quiso tomar la decisión. Entonces llevó para el pueblo: ¿qué debo hacer? Preguntó para la gente qué hacer. La esposa ya había enviado un mensaje de advertencia, un mensaje que venía de Dios, y él no escuchó el mensaje. Y ahora preguntaba para la gente: ¿qué quiere que haga? Estaba más preocupado en agradar a la multitud que agradar a Dios. Estaba más preocupado qué pensaría la gente de qué pensaría Dios de él. Eso no es solamente un problema de Pilato, no es solamente un problema del pasado, es un problema que nosotros enfrentamos también en el presente. Es un problema que tenemos ahora. Cuando tú paras para pensar en las cosas que tienes que hacer, las decisiones que tienes que decidir, ¿tú estás más preocupado con la voluntad de Dios o con la impresión de las personas? ¿Con qué piensa Dios o qué piensan las personas? Ese fue el gran error de Pilato. Él tiene Jesús delante de él, tiene la advertencia de Dios, tiene la esposa con un llamado directo a él para no hacer nada, y él entonces presenta el pueblo a Jesús y pregunta: ¿qué haré de Jesús? Esa pregunta
es la misma pregunta que yo hago para ti ahora. Pilato estaba completamente equivocado. Y mi pregunta para ti es, ¿qué tú vas a hacer de Jesús en su vida? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué tú vas a decir a Jesús? ¿Qué tú vas a hacer con Jesús en su vida? Esa es una decisión que es personal, que es individual. Yo no puedo tomar la decisión por ti. Nadie más puede tomar la decisión por ti. Es cada uno por su decisión. Cada uno que elige el camino que va a seguir. Por eso, yo llego ahora en su casa, entro en su hogar para decirle que Dios te ama, que Dios te importa y Dios está preocupado con su vida, con su salvación. Pero la respuesta que tú tienes a la pregunta, ¿qué haré de Jesús?, hace toda la diferencia. ¿Tiene que ver con salvación o tiene que ver con perdición? Pero yo creo que tú en ese momento estás sintiendo el toque del Espíritu Santo, que está te llevando para elegir Jesús como su Señor y Salvador. No hacer como Pilato, que solamente entregó para la gente. ¿Qué quieren hacer con Cristo? Decidan. No. Yo quiero aceptar a Jesús y yo sé que yo quiero hacer con Cristo en mi vida. En este juicio nosotros encontramos así en Juan capítulo 19, a partir del versículo número 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. En otras palabras, Pilato estaba diciendo: yo no regresaré de mis palabras. Yo no volveré de mis palabras. Que escrito está, escrito seguirá. Que he escrito, he escrito. Eso estaba diciendo Pilato. Él no cambió su posición, no cambió su percepción. Esa fue su tragedia. Cuando él dijo: lo que he escrito, escribí, lo que he hecho, hice, lo que he hablado, hablé. Eso significa que nosotros somos responsables por las acciones que tenemos. Hay cosas, amigos, que después de hecha no se puede más deshacer. Hay cosas que después de hecha no hay más cómo cambiar. Hay algunas situaciones en la vida que aunque tú puedes pedir perdón, aunque tú puedes buscar ajustar, arreglar, pero hay algunas secuelas que pueden quedar. Hay algunas consecuencias. Eso pasó, por ejemplo, en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron el pecado. Y después de hecho el pecado, ya no tenía más cómo. El pecado no estar en el mundo. Se abrió la puerta para el pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Es que nuestra responsabilidad de todo lo que hacemos, que pensamos, que decimos, debe ser pensada, evaluada con todo el cariño. Nosotros debemos parar y cuidar, porque todo lo que estamos haciendo tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra preparación para el cielo. Eso, amigos, es muy en serio. Es tan en serio que encuentro en la Biblia en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, las siguientes palabras. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que he escrito, he escrito. Las palabras de Pilato tienen todo sentido en ese momento. Jesús está diciendo para nosotros que nuestras palabras son importantes.
nuestras palabras están siendo escritas en el cielo. Todo que tú hablas, todo el sentimiento que tú pones para afuera, eso todo tiene que ver con la vida. Y la vida que tenemos es la preparación para la eternidad o para la perdición. Hay en el cielo un registro de todo. A veces podemos pensar así: nadie está conmigo, estoy solo en un lugar, puedo hacer que nadie va a saber. Eso no pasa en el cielo. Dios sabe de todo, Dios conoce todo. Por eso no se puede quedar escondido de Dios, porque Él registra cada sentimiento, cada pensamiento, cada palabra. Por eso que debemos cuidar y no entender como Pilato, que entregó Jesús para la vida, para los otros, para que cualquiera pudiera decidir. No, tú debes decidir hoy qué tú vas a hacer con Cristo en su vida y cuidar con las palabras que salen de su boca. Porque hay gente que muchas veces habla sin pensar y vienen las consecuencias. Hay personas que muchas veces hacen cosas por un impulso y después tienen toda una vida de arrepentimiento, porque reaccionaron de una manera como un animal, reaccionaron de una manera sin una reflexión y después queda la consecuencia que es inevitable. Cuidado con las palabras que tú hablas. Cuidado con el sentimiento que tú puedes generar en la otra persona. Cuidado con las heridas que se puede causar en las otras personas. Cuidar con las palabras que decimos es también una práctica espiritual, como encontramos en Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuidado con sus palabras. Cuidado con que tú estás hablando a las personas. Cuidado. Ese es el consejo de la Biblia, porque es un peligro. Las palabras es el reflejo del corazón, porque la boca habla que tiene en el corazón. Entonces, cuando tú refrenas la boca, significa que tú estás trabajando en su corazón, cambiando el corazón. Y cambiando el corazón, cambiamos también nuestra espiritualidad. Como está en San Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es solamente decir, no es solamente hablar. Cuidado. Hay gente que aún con Dios habla de cualquier manera y piensa que por hablar serán escuchados. Hay que cuidar de las palabras. Hay que cuidar de todo que estamos entregando a las personas que están alrededor. En la Biblia encontramos consejos de sabiduría. ¿Qué quiero decir con todo eso, amigos? Es que nosotros tenemos a nuestro alrededor la posibilidad de salvación o perdición, de cielo o de infierno, que es la perdición, que es cuando el mundo será consumido por el fuego. Tú puedes hoy decidir por la salvación de la eternidad y caminar de acuerdo con la salvación de la eternidad. Pero eso está delante de ti. La preparación espiritual es fundamental, es imprescindible. Yo escuché una historia que dos muchachos estaban en una carroza. Uno preguntó así: ¿por qué hay tantos ruidos en su carroza? Y la respuesta del que estaba conduciendo la carroza fue: es porque la carroza está vacía. Es decir, cuando alguien está vacío, hace mucho ruido. Cuando la gente está vacía, hace mucho sonido. ¿Entiende? El corazón está vacío de mucha gente que habla. Y muchas veces habla cosas que son tonterías. Hablan cosas que son feas, hablan cosas que son malas, hablan cosas que no tienen nada de edificación. Y mis amigos, si estamos con conciencia que vivimos los momentos finales de la historia, que estamos acercándonos de las últimas profecías, necesitamos cuidar de la manera como nosotros estamos viviendo.
de la manera como nosotros estamos relacionándonos con las otras personas. Cómo estamos presentando Cristo por la vida que vivimos, por las palabras que tenemos. Eso todo es parte del propósito de Dios en mi vida para que yo pueda estar preparado para la salvación. Como escribió Benjamin Franklin, podemos equilibrarnos del desliz del pie, pero del desliz de la lengua puede que nunca lo hagamos. Realmente nuestra lengua nos muestra lo que somos. La enseñanza de la Biblia es cuidar de sus palabras, no como Pilato, que yo he escrito, que he hablado, porque él estaba diciendo del riesgo, del peligro de algunas situaciones que no se puede ajustar, que no hay más cómo arreglar. Cuando nosotros vamos al momento del juicio, Pedro fue alguien que denegó a Jesús. Y él por 3 veces denegó a Cristo. Y es interesante que la gente que se acercaba a Pedro decía así: nosotros sabemos que tú perteneces a Jesús. No, yo no. Estaba denegando a Cristo. Pero cuando la gente se acercaba a Pedro, reconocía que Pedro pertenecía a Jesús por la manera que Pedro hablaba, la manera como él decía las palabras. Estaba demostrando a la gente que él pertenecía a Jesús. Decía, aunque tú no quieras, cuando tú perteneces a Jesús, sus palabras son una prueba que está de acuerdo con Dios y su voluntad y su verdad. Cuando ellos estuvieron cerca de Jesús, también tuvieron otro testigo para decir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie hablaba como Jesús. Sus palabras eran la prueba de quién Jesús era. Era la demostración, el ejemplo de Dios que él servía, que él adoraba. Por eso, mis amigos, cuidar de las palabras es imprescindible, porque es la manera que yo tengo para ser un reflejo del amor de Dios a la gente que todavía no conoce a Cristo. Venga conmigo hasta Santiago capítulo 3, versículos 5, 6, 7, 8, que habla también de la lengua, que habla también de las palabras. Vamos juntos al texto de la Biblia, está así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. En otras palabras, la Biblia reconoce la fuerza y la influencia que tiene la lengua, el poder que tiene la lengua. Si nosotros no ponemos frenos en la lengua puede ser nuestra perdición. Si tú quieres la salvación, y yo sé que tú quieres la salvación, si tú quieres estar con Dios por la eternidad, y yo sé que tú quieres estar con Dios por la eternidad, tú necesitas cuidar de su lengua, cuidar de sus palabras, cuidar de todo que está saliendo de su corazón. Hay que cuidar de la lengua. Ese es el mensaje de Dios. Hay que cuidar de todo que sale de su boca. Sigue el texto: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esa es la situación de la lengua. Es peligrosa. Yo tengo miedo de mi lengua, amigos, porque yo sé que con mi lengua yo puedo adorar a Dios, pero con mi lengua también puedo blasfemar el nombre de Dios. Con mi lengua puedo ayudar a las personas a tener paz, pero con mi lengua
yo puedo matar las personas. Con mi lengua yo puedo ayudar a las personas a tener una vida mejor, pero con mi lengua yo puedo llevar a las personas a tener una vida peor. Puedo poner a la persona más para abajo. Puedo llevar a una persona a la depresión por las palabras que salen de mi boca. Encuentro en Apocalipsis 20, versículo 12, las siguientes palabras: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amigos, es decir, todo lo que hacemos está en los registros celestiales. Todas sus palabras, todas sus acciones, todo. No hay nada que Dios no sepa. Él sabe de todo. Él conoce a todo. En el juicio final, los libros van a abrirse y Dios va a juzgar por todo que está en el libro. ¿Cómo está su vida? ¿Qué está en este libro cuando llega a su nombre? ¿Cuáles son los registros que Dios ha escrito en este libro? Pensar en eso es pensar en la preparación. Porque mis amigos, mis amigas, todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer en el día del juicio. Y en ese juicio, Dios va a juzgar de acuerdo con la vida que vivimos, de la manera como estamos hoy llevando nuestra vida. Por eso que es imprescindible una decisión. Por eso que es imprescindible un paso de fe. Como encuentro en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros vamos a recibir una recompensa. La recompensa será salvación o perdición. Eso tiene que ver con la vida de hoy. Tiene que ver con la manera como tú estás viviendo. Mañana puede ser muy tarde para una decisión. Nosotros solamente tenemos ahora. Solamente tenemos el presente. Y es por eso que en el presente debemos cuidar de nuestra vida. Cuidar de la manera como estamos viviendo. Cuidar de las palabras. Para que al final, cuando tú estés en el tribunal de Dios, tú puedes estar en pie para recibir la corona de la vida eterna. En el tema de hoy quedó claro para mí y para ti que la preparación espiritual tiene que ver con una decisión espiritual para caminar junto a Dios, caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, caminar obedeciendo a Dios y su plan de salvación. Yo sé que en ese momento el Espíritu Santo está cerca de ti. Yo sé que el Espíritu Santo puede ayudarte a cambiar completamente su vida. Tú no estás contento con las palabras que salen de su boca. Tú no estás contento con la manera como está viviendo. Tú no estás contento porque está pensando en el juicio. Y si el juicio fuera ahora, tú estarías completamente perdido. Tú puedes reconocer los errores, buscar en Dios el perdón y Él va a darte una nueva vida. Si ese es el deseo de su corazón, yo quiero invitarte a orar conmigo. Querido Padre, en ese momento yo quiero orar con cada hijo, hija del Señor que están conmigo buscando perdón, buscando sabiduría y fuerzas para enfrentar los desafíos de esta vida. Padre, quédate con nosotros para que podamos ser de acuerdo con su voluntad y estamos vivos por toda la eternidad. Quédate con nosotros en nombre de Jesús. Amén.